Hola a todos, bienvenidos a este video donde abordaremos el derecho tributario. Mi nombre es Desiree Alejandra Chaviel y es un gusto acompañarlos en este episodio donde vamos a fortalecer nuestra formación como futuros abogados. Soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora y estoy cursando el tercer año de Derecho. El día de hoy vamos a abordar un tema que es la columna vertebral de la gestión fiscal y la defensa del contribuyente. Se habla de los modos de extinción de la obligación tributaria en Venezuela. Para organizar este episodio, yo me encargaré de presentarles el marco jurídico y los conceptos fundamentales que establece nuestro Código Orgánico Tributario. Mi compañera Annie Volcanes, que también estará con nosotros en la segunda parte, afianzará todos estos conceptos con ejemplos prácticos, doctrinas y jurisprudencia. Así que sin más preámbulos, avancemos entonces en el desarrollo de este video. Adelante. De acuerdo con el artículo 39 del Código Orgánico Tributario, la obligación tributaria se extingue por 5 medios comunes: el pago, la compensación, la confusión y la remisión, además de la declaratoria de incobrabilidad. A esto debemos sumarle una figura jurídica vital, la prescripción. Vamos a ver cada uno de estos conceptos y cómo están formados. El pago. El pago es el modo ordinario, común por excelencia, que es el de extinguir la obligación. Jurídicamente se define como el cumplimiento idóneo de la pretensión respectiva. Entregarle al Estado la cantidad de dinero debida en el lugar, la fecha y la forma como se indica en la ley. Es el medio más. La compensación opera cuando el contribuyente y el fisco son deudores y acreedores recíprocos. El Código Orgánico Tributario establece que la deuda se extingue de pleno derecho hasta el límite de la deuda menor, siempre que los créditos del contribuyente sean distribuidos, exigibles y no. Luego tenemos la confusión, y aquí yo estaba confundida, pero dice que ocurre cuando el activo, es decir, el estado físico, se convierte al mismo tiempo en el deudor de la obligación tributaria, como jurídicamente nadie puede deberse a sí mismo. La obligación se extingue automáticamente. Luego de ahí avanzamos a la revisión. En términos sencillos, el perdón de la deuda, la ley, otorga a la administración tributaria, bajo condiciones muy estrictas, mediante los actos normativos formales, la facultad de perdonar total o parcialmente el pago de tributos. Y por último tenemos la declaración de la incobrabilidad. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un modo no satisfactorio. Aquí la deuda no se paga, pero la administración tributaria la extingue porque reconoce que es materialmente imposible cobrarla, ya sea por insolvencia total, por fortalecimiento del contribuyente o por fallecimiento del contribuyente, o porque el monto es tan bajo que no justifica el código del procedimiento de cobro. Tenemos también que hablar sobre la prescripción. Esta ocurre o transcurre en el tiempo establecido por la ley sin que el fisco ejerza su derecho de cobrar. El Código Orgánico Tributario establece lapsos claros: 4 años de regla general y 6 cuando el contribuyente no haya cumplido con inscribirse a declarar. Tenemos las exoneraciones. Las exoneraciones son la aclaratoria conceptual. Para cerrar mi intervención, quiero decir que hacer precisamente la técnica vital de las exoneraciones son modos de extinción. Son beneficios fiscales que dispensan el pago. La excepción está expresamente prevista en la ley y la exoneración es un beneficio temporal que otorga el poder. Basado en esta base conceptual, de ahora en adelante ustedes van a ver a Annie Volcanes, quien les va a explicar cómo se ven estas figuras de la práctica jurídica diaria y qué ha dicho nuestro Tribunal Supremo de Justicia sobre esto. Adelante, Annie. Muchas gracias, Xavier. Un saludo para todos. Quien les habla, Annie Volcanes. Ahora que tenemos claro tales conceptos, vamos a examinar a fondo y de manera práctica los modos de extinción de la obligación tributaria.
Como estudiantes y futuros abogados necesitamos saber su aplicación en la realidad jurídica, como promotores y defensores de la ley. En cuanto al pago, artículo 40 del Código Orgánico Tributario, tal como lo señala el autor Edgar Moya Miller, exige que el pago sea íntegro. Por ejemplo, si un cliente declara su impuesto sobre la renta y paga exactamente lo que arrojó la planilla en el portal del CENIAT antes del 31 de marzo, la obligación está extinta. Si paga después, nacen obligaciones accesorias, como los temidos intereses moratorios y multas. Respecto a la compensación, artículo 49 del Código Orgánico Tributario, imaginémonos una empresa que tiene un crédito a su favor de 10.000 bolívares, porque pagó el IVA de más el año pasado, pero hoy le debe al CENIAT 15.000 bolívares por impuesto sobre la renta. Mediante la compensación, la empresa solo tendrá que pagar la diferencia de 5.000 bolívares. Es una herramienta brillante para proteger el flujo de caja de nuestros clientes. Con relación a la confusión, artículo 52 del Código Orgánico Tributario, la doctrina es clara en derecho tributario. Esto exclusivamente ocurre por temas de herencia. Si un contribuyente fallece dejando deudas tributarias y por falta de herederos sus bienes pasan al Estado, el Estado se vuelve acreedor y deudor de esa misma deuda. Ahí opera la confusión. En cuanto a la remisión, artículo 53 del Código Orgánico Tributario, un ejemplo claro o clásico lo vemos cuando el Gobierno Nacional publica un decreto de remisión. Supongamos que hay una crisis económica y el Estado anuncia: a todos los que paguen el impuesto principal este mes se les perdonará o remitirán los intereses moratorios y las multas. Esto es un incentivo fiscal por excelencia. Sobre la incobrabilidad, artículo 54 del Código Orgánico Tributario. Supongamos que una empresa entra en quiebra total. El síndico demuestra que no hay bienes, no hay cuentas bancarias, no hay nada. El CENIAT, tras verificar esta insolvencia absoluta, emite un acto administrativo declarando la deuda como incobrable para limpiar sus propios registros contables. Respecto a la prescripción, artículo 55 del Código Orgánico Tributario, la jurisprudencia de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es tajante aquí. Si el CENIAT le exige a tu cliente el pago del IVA del año 2017, hoy en día, y tu cliente sí había presentado su declaración en su momento, tu principal defensa como abogado es oponer la prescripción. Como ya pasaron 4 años legales y el CENIAT no hizo nada en ese tiempo, perdieron el derecho a cobrar. Con relación a las excepciones y exoneraciones, un ejemplo claro son las pensiones y jubilaciones que están exentas del pago del impuesto sobre la renta, porque la misma ley lo estipula. Eso es una exención. Pero si el presidente de la República firma un decreto estableciendo que por un año no se pagarán impuestos por importar insumos médicos, eso es una exoneración. Para concluir este episodio es importante recalcar que dominar estas figuras del Código Orgánico Tributario no es solo pasar un examen,
Es lo que nos permitirá mañana solicitar una nulidad de un reparo fiscal indebido o estructurar la planificación tributaria de una empresa de forma legal y ética. Esperamos que este formato haya servido para consolidar sus conocimientos. En nombre de Xavier y el mío propio, les damos las gracias por su atención. No olviden revisar sus apuntes y consultar el Código Orgánico Tributario vigente. Y compartir este podcast por nuestra sección y con otros estudiantes de Derecho. Hasta un próximo episodio.